Entonces vamos a mirar la temática de momento de inercia. Ahí hay dos figuras. Una escoba y vamos a tratarla de hacer girar alrededor del eje vertical, el movimiento 1. Esa es una situación. Y la otra situación es tratar de hacer girar la escoba alrededor de este eje, movimiento 2. En uno de los dos hay mayor resistencia del cuerpo a rotar alrededor del eje. ¿Quién me colabora? ¿Dónde hay mayor resistencia? ¿Para la situación 1 o la situación 2? Yo digo que para la 2, profe. Sí, correcto, hay mayor resistencia a la rotación. Entonces quiere decir que ese cuerpo que está allí, se le pueden calcular varios momentos de inercia. Es decir, se pueden calcular varias resistencias a rotar del cuerpo alrededor de un eje. En este caso, solo estamos analizando dos situaciones. De esas dos situaciones, la 1 y la 2, una hay mayor momento de inercia, que es la situación 2. La escoba se resiste más a rotar o es más difícil hacerla rotar en la situación 2. Vamos con la bailarina. La bailarina gira alrededor de su propio eje vertical cuando baila, gira alrededor de su propio eje. Esa es una situación. Entonces, lo puede hacer de dos maneras, con los brazos abiertos y la pierna abierta como está allí, o lo puede hacer con los brazos y las piernas pegadas al cuerpo. Son dos situaciones. Situación 1, con los brazos extendidos como se ve en la figura. Situación 2, gira alrededor de su eje vertical, pero con los brazos pegados al cuerpo y las piernas pegadas al cuerpo. Situación 1 o 2. ¿En cuál de las dos situaciones hay mayor momento de inercia? ¿Quién me ayuda? ¿La entendieron la pregunta para que no queden callados? Repita, profe, por favor. Es un bailarín. Este es el eje del cual él gira. Para bailar, gira así. Gira. ¿Cierto? Entonces, cuando gira así, lo hace de dos maneras. Este giro lo hace con los brazos abiertos y las piernas alejadas del cuerpo del eje de rotación. Y lo hace de una segunda manera, que es girando alrededor de este eje, pero ya estos brazos los pega al cuerpo, pegados al cuerpo, y la pierna pegada al cuerpo. ¿En cuál de las dos situaciones hay mayor momento de inercia? Profe, o sea, momento es la resistencia del cuerpo a girar. Sí, señor. Pues entonces hay más cuando está con los brazos abiertos. Correcto. Hay más resistencia a rotar. Conclusión. Es la misma masa que está rotando. Aquí es la misma masa que está rotando. Pero la resistencia a rotar no es de la masa en sí, depende de la manera como está distribuida la masa. Si la masa que usted va a poner a rotar alrededor del eje está más alejada del eje de rotación, hay mayor resistencia a la rotación. Esta masa es la misma masa, la misma persona en la situación 1 y 2. Pero cuando él aleja del eje de rotación, que es la vertical, cuando aleja la parte de la masa, la aleja, o sea, abre los brazos y una pierna la aleja. Entonces aleja la masa del eje de rotación. Y al alejar la masa del eje de rotación, encuentra mayor resistencia al rotar. Por lo tanto, en la situación 2 hay un mayor momento de inercia. De esta viga, les explicaba la clase pasada cómo se calculaba el centroide. Hoy vamos a mirar el momento de inercia. También les explicaba que esta sección transversal de la viga es esta que está aquí, es esta misma. Y le ponemos unas medidas, aquí a la ala, le ponemos estas medidas. Hoy vamos a calcularle el centroide y además de eso vamos a calcularle el momento de inercia. Pero comencemos con la pregunta. Aquí hay un eje amarillo y un eje rojo. Situación 1 y situación 2. Es la misma figura plana. ¿En cuál de las dos situaciones hay mayor resistencia a rotar?
En la 1, profe, en amarilla. Correcto. Entonces quiere decir que cuando usted calcule el momento de inercia de esta sección transversal respecto al eje amarillo, tendrá un valor numérico mayor que el momento de inercia de esa misma sección plana, pero alrededor del eje rojo. ¿Cuál es la razón por la cual este momento de inercia es mayor que este? Que este tiene la masa más alejada del eje de rotación, mientras esta situación, que es la misma viga esta, tiene la masa más pegada al eje de rotación, por lo tanto presenta menos momento. ¿Cómo se calculan los momentos de inercia? Los momentos de inercia, pues hay toda una demostración de matemática a partir de las integrales. Salen las fórmulas de acuerdo a la figura. Entonces, esta figura tiene una fórmula para calcular su momento de inercia. Este también, esta también, y así en lo sucesivo. Entonces, ¿cómo funciona la tabla? Entonces, la sección transversal de esta viga es esta que está acá. Tiene dimensiones, puse una al azar, puse 2 por 4. Para no decir ahorita centímetro, metro, en fin, vamos a decir unidades. Puede ser 2 centímetros por 4 centímetros. 2 unidades. ¿Dónde estará el centroide de esta? Aquí en toda la mitad, el centroide. Entonces, bueno, para esta figura que pegué acá, usted puede calcular el centroide que dijimos que quedaba aquí en toda la mitad. Ahora más tarde calculamos el centroide de esta figura plana y lo ubicamos aquí en la mitad. Para calcular el momento de inercia de esa figura, la tabla te da dos momentos de inercia. El de este eje de color verde, ¿cierto? Te lo da la tabla. Y te da el momento de inercia respecto a otro eje, que lo voy a poner de color amarillo. El amarillo es el centroidal. Entonces la tabla te da los dos momentos de inercia. ¿Qué dice la tabla? La tabla dice que el momento de inercia respecto al eje verde será igual a un doceavo de la base por la altura al cubo. Miremos la fórmula. Este es el centroidal, que tiene una barrita arriba. Entonces el centroidal es este, el amarillo que lo pinté allá. Entonces, es igual a un doceavo de la base por altura. El momento de inercia de esa figura respecto al eje centroidal es igual a un doceavo de la base por la altura al cubo. Y la tabla también te da otro momento de inercia, que es respecto al eje verde. Es un tercio de la base por la altura al cubo. Un tercio de la base por la altura al cubo. Entonces observen lo siguiente. Con el concepto que tenemos de momento de inercia, respondamos la siguiente pregunta. Cuando usted calcula el momento de inercia de esta figura plana de forma rectangular respecto al eje amarillo, o sea el centroidal, le da un valor. Y cuando calcula el momento de inercia, o sea la resistencia a rotar de esta placa plana rectangular respecto al eje verde, le da otro valor. Situación 1, situación 2. ¿Cuál de los dos momentos de inercia es mayor? Claro, el del eje verde es mayor. Entonces, ¿cómo se calcula este momento de inercia? Hay que identificar cuál es la base y cuál es la altura. Entonces, miren la clave. La base siempre es paralela al eje. ¿Cuál es el eje que estamos analizando? El amarillo. Entonces, ¿cuál será la base de este rectángulo cuando vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje amarillo? 4, profe. Correcto. ¿Y la altura cuánto sería? 1, creo. 2, es que ahí dice el 2. Entonces yo uso la calculadora, hago un doceavo por la base, que vale 4, por la altura, que vale 2 elevado a la 3, y eso me da 2,66 unidades a la 4. Entonces, si estos son centímetros, aquí dará centímetros a la 4. Entonces, les repito, acabamos de calcular el momento de inercia de esta figura plana, de estas medidas respecto al eje amarillo, o sea, el eje centroidal. Utilizamos esta fórmula que sale de la tabla, y de la tabla extraemos el momento de inercia respecto al eje centroidal. Pero la tabla también me da esta fórmula. Esta fórmula se utiliza para calcular el momento de inercia de esta figura plana, pero ya no respecto al eje centroidal, sino un eje que pasa por la base, o sea, el eje verde.
Entonces 1/3 de la base por la altura del cubo. Hacemos el cálculo, reemplacemos. ¿Cuánto vale la base para hacer este cálculo? Claro, lo mismo, porque la base siempre es paralela al eje. Entonces sería 1 dividido 3 por 4 por la altura 2 elevado a la 3 y eso da 10,66 unidades a la 4. ¿Cuál de los dos momentos de inercia era mayor? ¿El amarillo o el verde? El verde, profe. Y ahí está comprobado matemáticamente el concepto de momento de inercia. Si esto tiene 4 centímetros, esto dará centímetros a la 4. Ok, profe. Si está medido en metros, se va a dar metros a la 4. Entender el concepto de momento de inercia, cómo se calcula el momento de inercia y las unidades en las cuales se mide el momento de inercia. Hasta ahí. Ahora procedemos a realizar un ejercicio de cálculo de momento de inercia de esta figura. Entonces, ¿qué hacemos? Según lo que acabamos de explicar, debemos buscar esas figuras en la tabla. Pero esa figura no está en la tabla porque es una figura compuesta. ¿Compuesta de qué? De dos figuras, un rectángulo y otro rectángulo. Entonces procedemos a dividir esta figura compuesta en dos, una azul y una roja. Y la roja sí está en la tabla, o sea, cada rectángulo sí está en la tabla de momento de inercia. Entonces vamos a hacerla respecto al eje centroidal este. Donde dice C es el centroide. ¿Y dónde está ubicado el eje centroidal? Entonces la respuesta sería, pues toca calcularlo. Entonces vamos al Excel como figura 1 y figura 2. La figura 1, ¿qué tiene de base y qué tiene de altura? De la figura 1 tiene de base 8 y altura, me dijiste 20. Y de la otra figura, ¿cuál es la base y cuál es la altura? Base 30 y altura 10. Entonces el área, acuérdate que es el producto de la base por la altura porque son rectángulos. Entonces corre la fórmula igual al producto de la base por la altura, le das enter. Y este es otro rectángulo, corre la misma fórmula, arrastran la fórmula. ¿Cuál es el área total de la placa? Las sumas, 460 unidades al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué acabamos de hacer? Solo calcular las áreas de las figuras 1 y 2. Y el área total de la placa, o sea, la placa compuesta sería 460 unidades al cuadrado. Vamos con el centroide de la figura 1. La figura 1 es la de abajo, acuérdense. Vamos a calcular el centroide. Entonces, acuérdense que en la clase pasada definíamos un sistema de referencia. Yo voy a definir mi sistema de referencia por esta base y por toda la mitad. Entonces, el sistema de referencia es este. Entonces, estoy colocando mi sistema de referencia ahí. O sea que este va a ser el origen del sistema de referencia. Este va a ser el origen. Este será el eje X y este será el eje Y. ¿Listo? Eje X y eje Y. Entonces vamos a hallar el centroide. Al tanteo, el eje amarillo sería el eje centroidal. Voy a hallar la distancia a la cual está ubicado este centroide respecto a esta referencia. Entonces la dividí en dos figuras, la azul y la... creo que es eso. De esta figura azul, vamos a calcularle primero el centroide a ella. Respecto a la referencia, de este rectángulo azul, el centroide de esa figura sola está en la mitad. Entonces, ¿cuánto es la mitad de aquí a aquí? 10, ¿de acuerdo? Entonces voy a la tabla y ubico el centroide. Sería, X sería, no, perdón, 10, Y. Vamos con Y de la otra figura. Ahora sí, el de la otra figura, la mitad de aquí a aquí es ¿cuánto? 5, ¿cierto? 5, pero la referencia es esta. Entonces sería 5 más 20. Entonces la ubicación de este centroide del rectángulo de arriba respecto a la referencia sería 5 más 20, 25. Voy al Excel y coloco el centroide de la figura 2 respecto a la referencia. Me falta el centroide respecto al eje X. ¿Cuánto vale el centroide de la figura azul respecto a la referencia? ¿Qué es esto? ¿Cuánto vale? 0, profe. 0. ¿Y el de la figura...? También es 0 porque está en También todo el centro. es 0 porque pasa por todo el centro. Pero si yo hubiese puesto la referencia en otro lugar, no ahí, sino aquí, la cuestión cambia. ¿Cuánto sería X?
de la figura azul sería la mitad de aquí hasta aquí. ¿Y cuánto hay? Sería 15. Y de esta, de aquí hasta aquí, sería 15 para ambas. Pero no voy a trabajar con esa referencia, voy a trabajar con esta. Entonces, 0 y 0. Vengo para acá y digito 0 y 0. Completo la tabla según la clase, según el concepto para calcular el centroide, que es multiplicar el área por el centroide. Corro la fórmula. Multiplicar el área por el centroide. Y eso da 0 para x, multiplicar el área por el centroide, y eso me da en y. Corro la fórmula para las otras figuras, porque son iguales, son rectángulos. La sumatoria de este producto de las subáreas por su centroide, la sumatoria me da y aquí nos da 9100, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula el centroide en y? Acuérdese, lo calculas dividiendo todas las áreas por su centroide, o sea, este valor, y lo divide entre el área total de la placa, que es este que está acá. Le da Enter y corre la fórmula. O sea que el centroide y barra vale 19,7. Quiere decir que el valor que hay de esta referencia al eje centroidal amarillo, 19,7 unidades. ¿Qué distancia hay del centroide aquí a la base? 19,7. Ya tenemos ubicado el centroide. Aquí está, 19,7. De aquí a aquí. ¿Cómo lo calculamos? Con este pequeño Excel. Vamos a responder la pregunta. Calcule el momento de inercia de esta figura respecto al eje centroidal, o sea, el eje amarillo. Y se escribe de esta manera, y respecto a X. Esta y respecto a X significa momento de inercia de la figura respecto al eje centroidal. ¿Cómo se calcula? Pues primero sabiendo dónde está ubicado el centroide, ya la tenemos clara. Luego, como esa figura compuesta no está en la tabla, sino que en la tabla ahí son figuras de formas comunes, rectángulos, círculos, triángulos. Entonces esta T nos toca dividirlas en figuras que sí están en la tabla. Lo dividimos en dos rectángulos, el de color azul y el de color fucsia. Primero dice, preocúpese por calcular el momento de inercia de cada figura respecto a su centroide. O sea, preocúpese por calcular la figura azul respecto al eje morado, porque ese es su centroide. Y luego calcule la otra figura respecto a su centroide, o sea, el verde. Entonces primero hagamos eso, calculemos el momento de inercia de la figura azul respecto a su centroide. Entonces, ¿de qué color está el eje centroidal de la figura azul? De color morado. Y el de la figura fucsia de color verde. Entonces, vamos al Excel y aquí vamos a colocar el momento de inercia de la figura azul respecto a su centroide, y aquí el momento de inercia de la figura fucsia respecto a su centroide, que es el eje verde. Entonces, como estas figuras azul y morado, que son rectángulos, sí están en la tabla, entonces hacemos uso de la tabla del cálculo de centroides para figuras planas. Entonces, ¿qué dice la fórmula para un rectángulo? Dice que es 1/12 de la base por la altura. 1/12 de la base por la altura del cubo. 1/12 de la base por la altura al cubo. Identifiquemos cuánto vale la base. 3 unidades a la 4. Vamos con la figura 2. La misma fórmula, porque es un rectángulo. 1/12 de la base. Pero ¿cuánto vale la base? 30. Y la altura, 10 elevado a la 3. Y eso da 2500. Entonces aquí me da 2500. Hasta allí solo hemos calculado el momento de inercia aislados, solos, sueltos. El de esta figura respecto al suyo y el de esta respecto al suyo, que es el que nos da la tabla. Pero no es el que queremos calcular. El que queremos calcular es respecto al eje centroidal de color amarillo. El que queremos calcular es con el color amarillo.
Entonces, ¿qué toca hacer? Ya tenemos calculado el de este respecto al verde, el del azul respecto al suyo que es morado, pero el de todas respecto al amarillo lo vamos a calcular. ¿Cómo se calcula? Utilizando el teorema de los ejes paralelos. ¿En qué consiste el teorema de los ejes paralelos? Dice, si usted quiere calcular el momento de inercia de esta figura respecto a un eje que no es el suyo, en este caso el amarillo, primero preocúpese por calcular el suyo, o sea, respecto al verde, o sea, respecto a su centroide. Y luego, si quiere saber cuánto es el momento de inercia de este respecto a este eje, mire qué tan lejos está ese eje de su centroide, o sea, D2. Y utilice la fórmula de Stein. ¿Qué dice la fórmula de Stein para calcular eso? Dice que el momento de inercia respecto a un eje alejado de su centroide, primero calcule el suyo respecto al eje centroidal, más el área del rectángulo o de la figura multiplicada por la distancia y elevándola al cuadrado. ¿Cuál distancia? La distancia que hay entre el eje centroidal de la figura y el eje que va a calcular. ¿Qué toca hacer? Al momento de inercia que acabamos de calcular respecto a su centroide, que es el que da la tabla, hay que sumarle el área del rectángulo, que sería esta área, 30 por 10 el área, y multiplicarla por la distancia que haya entre su centroide y el eje centroidal que usted quiere calcular, o sea, la distancia D2, que es lo que está acá, D2. Y si va a hacer el de la figura 1, usted tiene calculado el de su centroide, que es el morado, pero le piden respecto al amarillo. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice el mismo teorema. ¿Qué tiene que hacer? El momento de inercia respecto al eje morado, más el área. ¿Cuál sería el área? Pues el área azul, que es 20 por 80, por la distancia 1. ¿Cuál es la distancia 1? La que hay entre el eje centroidal y el de la figura azul. O sea, este que está acá, D1. Entonces vamos al Excel y tenemos que completar la tabla. Entonces dice que el momento de inercia lo voy a poner en amarillo para que se entienda que es el de la figura 1 respecto al amarillo será igual. ¿Qué dice la fórmula? Primero preocupes por el suyo, que es este dato que está acá, que fue el que sacamos de la tabla. ¿Qué dice la fórmula? Lo resalto en amarillo para que entiendan que estamos calculando el momento de inercia de la figura 1 respecto al eje centroidal de la figura compuesta, que es el eje amarillo. Entonces dice, el teorema de Stein dice, primero calcule el suyo, que es el que da la tabla. Luego súmele el área. Vamos a ver, el área. ¿Cuál es el área? Aquí está el área, que es 8 por 20. ¿Cierto? El área. Y multiplíquela por la distancia, pero esa distancia hay que elevarla al cuadrado. Entonces vamos al Paint a mirar cuánto vale esa distancia. Como estamos hablando de la figura 1, es la distancia que hay entre el eje centroidal de la figura 1 y el eje centroidal de toda la figura compuesta. Es esta. Entonces hacemos una resta sencilla. La distancia que hay de aquí a aquí, la calculamos que es el centroide, 19,7. Y la que hay de aquí a aquí es la mitad de este rectángulo de 20. La mitad de 20 es 10. A toda esta altura que vale 19,7 le quitas 10, te da 9,7. Es decir, que de 1 vale 9,7. Vas al Excel, entonces lo multiplicas por y te da el momento de inercia, apenas el momento de inercia de la figura azul respecto al eje centroidal de toda la placa compuesta. Pero falta el de la figura rosa, que es la figura 2. Utilizan el mismo teorema de Stein, pero necesitamos saber la distancia que hay entre el eje centroidal de la figura rosa y el eje centroidal de toda la placa compuesta, o sea, de 2. Toda la altura de esto vale 20 más 10, 30. Toda la altura, ¿cierto? A toda la altura le va a quitar 19,7. Y si le quita 30, le quita 19,7, le da
10.3, que es la distancia que hay entre este eje amarillo y el top de la figura 2, o sea, la parte superior de la figura 2. Vale 10.3, pero no es la distancia que me interesa. Me interesa es entre el amarillo y el eje verde, pero usted bien sabe que el eje verde pasa por la mitad de este rectángulo. A 10, la mitad, de 10 la mitad, 5. De aquí a aquí vale 5. Entonces, a 10,3, que esto es toda esta distancia entre 10,3, que es la distancia entre el eje amarillo y el top, le quitas 5. Entonces te da la distancia que hay entre el eje verde y el eje amarillo. Vale 5,3. Te vas al Excel y dices que el momento de inercia será igual. El momento de inercia de la figura 2 será igual a, primero, preocúpese por calcular el suyo, a este. Luego súmele qué tanta área tiene usted, que es esta, y multiplíquela por lo lejos que usted esté del eje que quiera calcular el momento de inercia. Y está alejado 5.3 unidades, pero ese es al cuadrado. Entonces, ya calculó el momento de inercia, de la figura rosa respecto al eje amarillo. Pero nos preguntan es el momento de inercia de toda la placa compuesta respecto al amarillo. Entonces, ¿qué hace? Suma. Y al sumar estos dos momentos de inercia respecto al eje centroidal de la figura compuesta, le da el momento de inercia de toda la placa compuesta respecto a su centroide, en unidades a la 4. Y ya hasta aquí hemos explicado cómo se calcula el momento de inercia de una figura plana. El momento de inercia respecto al eje vertical, o sea, y respecto a Y. ¿Cuál es el momento de inercia de esa misma figura? De lo mismo que hicimos, pero ahora es respecto al eje vertical, o sea, este de color negro. Se divide en figuras conocidas, ya conocemos el centroide que pasa por acá, ¿cierto? Pero ahora vamos a calcular la resistencia de rotación de esta placa respecto a este eje vertical, o sea, así. Entonces, primero calcula el momento de inercia respecto a este eje. Utiliza la tabla de centroide, 1/12 de la base por la altura al cubo, 1/12 de la base por la altura al cubo, siempre y cuando la base sea 1/12 de la base por la altura al cubo, siempre y cuando la base sea paralela al eje. Como ahora vamos a trabajar el eje vertical, entonces la base debe ser paralela. Para nuestro ejercicio, la base, ¿cuánto vale? Para el primer rectángulo, la base, ¿cuánto valdría? Paralela, valdría 10. Y la altura valdría 3. Y para el segundo, para la otra figura, la base sería 20, porque la base es paralela al eje. Y la altura valdría. Así calcula el momento de inercia de esta figura respecto a su centroide, o sea, este. Y el de la figura 1 respecto al centroide, o sea, este. El centroidal es este, vertical. Nos piden es el de la figura 1 respecto al negro y el de la figura fucsia respecto al negro. Entonces, para poderlo referenciar hay que saber cuál es la distancia. ¿Cuál es la distancia que hay entre el eje que nos interesa, el centroidal de toda la placa, y el de la figura fucsia? 0, porque el centroidal de toda la figura compuesta coincide con el centroidal de esta figura. Entonces, no hay necesidad de utilizar el teorema de los ejes paralelos. Para la figura 1, lo mismo. No hay necesidad de utilizar el teorema de los ejes paralelos, porque el que da la tabla, el centroidal de la figura sub, coincide con el eje centroidal de toda la figura compuesta. Entonces sale mucho más sencillo calcular el momento de inercia de esta misma figura compuesta respecto al eje vertical. Mirando el Excel respecto a Y, pues no hay que referenciar, no hay que utilizar el teorema de los ejes paralelos. Solo utilizamos la fórmula. La tabla dice 1/12 de la base, pero la base en este caso no sería 8 para la figura 1, sino 20. Por la altura al cubo. La altura valdría 8 a la 3. Sería 1/12 de la base
20 por la altura al cubo, por 8 elevado al... Y aquí, lo mismo, un 12avo de la base. Acuérdense que la base es paralela al eje. De la figura 2, la base no es 30, sino 10, porque 10 es la que es paralela al eje. Por 10, por la altura. La altura pasa a ser 30, elevado a la 3. Y así calculamos el momento de inercia respecto al eje centroidal. La suma de estos dos es el momento de inercia de la figura compuesta respecto al eje centroidal Y, o sea, Y respecto a Y. Lo que acabamos de calcular entonces es el momento de inercia de toda la figura compuesta respecto al eje centroidal Y barra. Y así hemos terminado por explicar cómo se calcula el momento de inercia. Ustedes pueden realizar ese ejercicio, calcular el momento de inercia de esta figura compuesta respecto a sus ejes centroidales. Esto es clave. Así es como uno ve en los catálogos los perfiles estructurales y toda la información de ellos. La clase pasada les expliqué cómo interpretar dónde está el centroide de este perfil. Yo se los explicaba la clase pasada. Hoy les explico dónde está el momento de inercia respecto al eje centroidal horizontal y vertical. Mírenlos acá. El momento de inercia respecto al eje centroidal horizontal y respecto al eje centroidal vertical. Y mire, en unidades a la 4. Como este perfil está medido en centímetros, el momento de inercia da en centímetros a la 4. Para la referencia este es el momento de inercia respecto al eje centroidal X barra. Y momento respecto al eje centroidal Y barra.